Bueno, pues primeramente quisiera agradecer la invitación por parte de ustedes. Espero que el trabajo que haga sea de interés, aunque por supuesto no voy a ver cosas de matemáticas, excepto por una que otra ecuación, y la plática será pues de carácter conceptual. Voy a empezar por hablar de los átomos y eventualmente tengo 3 presentaciones. Si no da tiempo de ver todo el material que tengo, pues lo cortaré en un momento dado. Permítanme un momento. Primero me voy a preguntar qué sucede si vemos cosas cada vez más pequeñas. Aquí hay unos ejemplos de pues, animales pequeños y el último de ellos es una pulga. Por supuesto, pues tenemos aparatos que nos permiten ver con mayor detalle. Por ejemplo, un microscopio óptico, que creo que es bien conocido. Y con esto, pues, veríamos, digamos, a la pulga con un mayor detalle. Si queremos mayor resolución, pues entonces podemos utilizar la microscopía electrónica y hay básicamente 2 tipos de microscopios. El microscopio de transmisión, esto básicamente atraviesa la muestra para darnos las imágenes. Y el microscopio de barrido, que lo que hace es, digamos, darnos contornos. Estas serían unas imágenes de microscopios de barrido de la pulga, aunque, bueno, en cierta forma, pues lo que se hace es hacer una corrección de las imágenes. Dicho de otra forma, puede haber Photoshop en estas imágenes. Voy a dar algunas fotografías de microscopía electrónica de algunos animales. Por ejemplo, aquí tenemos una hormiga y esto, como estoy viendo superficies, es una microscopía de barrido. Aquí tenemos la piel del tiburón. En cierta forma tiene dientes hasta en la piel del tiburón, ¿verdad? Ahora, algo más pequeño que una pulga, pues de hecho son los ácaros que se encuentran en la pulga. Voy a Paco. ¿Perdón? Sí, ahora, el origen del átomo. Es que lo mandó, pero yo pensaba por otro día. Ahí pueden ustedes apreciar. ¿Pueden desactivar sus micrófonos, por favor? Ah, tú desactiva, ponte mute. Bueno, entonces decía, tenemos los ácaros que se encuentran en la pulga. Esta es una pues, variedad de polen de distintos tipos. ¿Qué tipo de microscopía es? Pues es de barrido, porque estamos viendo superficies. En un momento muestro fotografías de transmisión con... No le debería de llamar fotografías, sino son imágenes producidas por, en este caso, microscopios de barrido, y después mostraré la de los microscopios electrónicos de transmisión. Esto es para dar una idea de los tamaños. Sería un cabello que tiene bacterias. Son estas pequeñas esferas que aparecen. Aquí hay una idea de cómo se comparan, ¿verdad? Si ustedes ven en la parte superior se tiene un cabello. En la parte inferior se tiene la sección transversal de un cabello. Y se compara, por ejemplo, con sand, arena. Después, a su izquierda, aparece el tamaño comparado de ¿cómo se llama? Un glóbulo rojo. Y finalmente una bacteria, que es de
1.2 micrómetros de diámetro. Un micrómetro son 10 a la menos 6 metros. También la gente, cuando se facturan cosas en silicón, pues está haciendo máquinas que son muy pequeñitas. Y se trata de inclusive de introducir al cuerpo humano máquinas muy pequeñas para que lleven a cabo pues funciones, por ejemplo, de limpieza dentro del organismo, quizá que puedan dar drogas a células cancerígenas. Y bueno, estamos aquí en el campo de la nanotecnología. Son imágenes nuevamente de glóbulos rojos y un glóbulo blanco o eritrocito. Y del lado izquierdo ustedes ven distintos tipos de eritrocitos y los glóbulos rojos. Voy a dar una idea de la comparación de los distintos organismos. Espero que este video funcione. Y bueno, el video anterior me parece que muestra de una manera pues bastante interesante desde mi punto de vista los distintos tamaños. Aquí tenemos pues una micrografía, a veces le llaman, una imagen tomada por un microscopio electrónico de transmisión del COVID-19. O coronavirus también. Esta es una bacteria que se denomina Yersinia pestis, que es la que produce la peste bubónica, la peste negra, y de hecho fue descubierta hasta 1894, aunque ha habido varios episodios de infecciones por la peste negra a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerdo algunos que fueron por el año de 1345, otros fueron por 95 después de Cristo, en fin. El punto que de hecho se planteó hace mucho tiempo la gente es, si yo subdivido y subdivido y subdivido cada vez más, por ejemplo, sangre, ¿siempre voy a tener sangre o llega un momento en que ya la sangre en sí va a desaparecer? ¿Qué es lo que pensaban en las personas? Bien, había dos posiciones y fíjense ustedes que estamos básicamente hablando de 500 años antes de Cristo. Se tiene lo que es la teoría del continuo, que eso lo profesaba una corriente filosófica, y por otro lado se tiene a Demócrito con la corriente atomista, que establece que las cosas están formadas por átomos, es decir, que llega un momento en que hay una unidad fundamental que ya no se puede dividir. De hecho, aunque generalmente se asocia a Demócrito, en este trabajo de Jerónimo Uribe Bravo, él es un matemático y de hecho su tesis principal o la parte principal que él trata de hacer es ver las ideas de Norbert Wiener, es decir, la formulación matemática de las ideas del movimiento browniano, pero ahí me encontré
varias notas, por ejemplo, que no solo fue Demócrito, sino Demócrito tuvo un maestro que se llamó Leucipo, y fue Leucipo junto con Demócrito el que establecieron el concepto de atómico. Por otro lado, esto me llamó mucho la atención porque Lucrecio establece de una forma pues muy interesante la idea de cómo podemos entender a los átomos, aunque no lo veamos, cómo podemos ver sus efectos. Y voy a leer lo que dice Lucrecio. Dice: observe lo que sucede cuando los rayos de sol penetran en un edificio e iluminan sus zonas oscuras. Verá una multitud de pequeñas partículas danzando de muchas maneras. Su danza es una indicación de los movimientos subyacentes de la materia que escapan a nuestra vista. Se origina por los átomos que se mueven por sí mismos espontáneamente. Entonces, esos pequeños cuerpos compuestos, como las partículas de polvo, se ponen en movimiento por el impacto de los golpes invisibles de los átomos y a su vez impactan a cuerpos más grandes. Así, el movimiento se transmite a escalas más grandes y gradualmente emerge al nivel de nuestros sentidos. Esto causa el movimiento de las partículas que vemos en los rayos del sol, causado por golpeteos que permanecen invisibles. Esto es conocido, y en algún físico planteaba, pues en lugar de movimiento browniano, del cual hablaré un poco después, ¿por qué no le llamamos el movimiento de Lucrecio? En cierta forma, Lucrecio fue el que descubrió, o esta idea seguramente provenía de algunas personas que lo antecedieron. Y pues digamos, aquí está la base. El mérito de Brown, que observó con un microscopio movimientos que parecían al azar de las partículas, que en un momento veremos, pues el mérito de él fue que lo hizo mediante experimentos, aunque aquí también tenemos un experimento, aunque quizá no con tanto control como puede ser con un microscopio. Entonces, algunos miembros de la escuela atomista, pues está Leucipo, Demócrito, Epicurus, esto veremos que Boswell lo menciona, y después Lucrecio. La cita que aparece aquí es lo mismo que acabo de leer, entonces no lo volveré a leer. Ahora, dar esto es una lista realmente pequeña. Déjenme ver si puedo mostrarles algo un poco más. Voy a tener que hacer algo, permítanme un momento. Perdí mi archivo, entonces no voy a poder hacer. Pero bueno, lo que quería yo mostrar con ese archivo que no encuentro es que realmente la lista de gente que se dedicó a pensar sobre los átomos es enorme. Por ejemplo, tenemos a Dalton, que es uno de los iniciadores de la teoría atómica, con su ley de las proporciones múltiples, pues sirvió para establecer muy sólidamente el concepto de átomo. Por otro lado tenemos a Boyle, Dalton, que ya lo mencioné, Mendeleev, por supuesto. La historia de Mendeleev es muy interesante porque en la tabla periódica, cuando él empezó a hacer su tabla, descubrió que había ciertos huecos en la tabla periódica, y entonces hizo la hipótesis de que esos elementos debían de existir, pero que no se habían observado, y posteriormente se fueron encontrando. Una predicción, pues, es una cosa muy preciada para un teórico, alguien que se dedica a la teoría. Pero por otro lado, en épocas de Mendeleev no se conocían los gases nobles, que es la columna que aparece en azul hasta la derecha. Y cuando se descubrió esto, pues era algo que no tenía sentido, que no encajaba dentro de las ideas teóricas de Mendeleev.
Y bueno, esto es también algo muy importante. Cuando un experimental descubre algo que no está contemplado en un esquema teórico, pues es una cuestión importante. Aquí menciono Maxwell, pero creo que no tengo manera de señalar. Permítanme ver. Sí, no puedo señalar, pero bueno, ahí menciona, por ejemplo, a Lucrecio y a algunos otros, gente que se dedicó al desarrollo de la actividad cinética de gases como Clausius, a Bernoulli, en fin, varias gentes. De hecho, el microscopio se inventa hasta 1590 y las ideas de los átomos no fueron aceptadas por todos. Es en 1905 cuando Albert Einstein utiliza la física para dar soporte a esta idea. De hecho, en uno de sus trabajos que acabo de leer, Einstein dice, es posible que esto que yo estoy estudiando tenga que ver con lo que se conoce como el movimiento browniano, pero no tengo yo los elementos para decir si en efecto es cierto. Bueno, vamos a ver entonces qué es el movimiento browniano. Debió haber quitado esto, espero que no haya problemas. Vamos a esperar un poco. Ahí viene. Básicamente tiene un microscopio, apaga un cerillo, entran, digamos, los productos de la combustión y los va a observar qué pasa con el cerillo. Y ahí se puede ver a las partículas de humo que tienen un movimiento, digamos, al azar, y ese es el movimiento browniano. Déjenme ver. Brownian motion provides direct evidence of the existence of atoms and molecules, using nothing more complicated than an ordinary microscope. We'll fill this small chamber with smoke particles from a match, then watch the particles under a magnification of 100 times. Notice the random jiggling motion of the smoke particles, caused by air molecules colliding with the much larger particles of smoke. Y aquí tengo una simulación de lo que es el movimiento browniano, que pues me parece que es bastante interesante, porque explica. Nuevamente tengo problemas. Sí. Déjenme ver, voy a hacer algo mejor. Y voy a presentarla de esta manera. We'll use these small spheres. Estas pequeñas esferas simulan los átomos y ahora vamos a poner una cosa grande que sería, digamos, una partícula browniana y entonces uno puede ver que los choques hacen que esta partícula browniana pues efectúe un movimiento al azar. La partícula browniana sería la que está en rojo. Bien, voy a seguir con, de hecho, así tenía la lista, pero no. Y bueno, una de las cosas que pues uno dice, bueno, algún día me preguntaron, hace 40 años o algo así, me dicen, bueno, ¿y cómo saben que las cosas están formadas de átomos si no la ven? Bueno, la respuesta sería, pues, lo vemos de una manera indirecta, pero hay una serie de resultados importantes que permiten ahora a los científicos ver los átomos. Entonces quiero ir a un nuevo microscopio que creo que le llaman de fuerza atómica. Esto es cómo se vería el microscopio de fuerza atómica.
Y lo que vamos a ver es a los átomos, pero estos instrumentos lo que de hecho permiten hacer es mover los átomos y ponerlos donde queramos. Y el siguiente video, que es de IBM, pues muestra esto. Esos son los átomos y pueden moverlos de un lado a otro. Y lo que hicieron fue crear una pequeña película con los átomos, moviéndolos, toman una fotografía, digamos, y después mueven y van tomando fotografías y después las reproducen en secuencia y entonces generan pues una película. Bien, entonces, básicamente, con Mendeleev se da la estructura de la tabla periódica, pero la gente no se ha quedado ahí. Y de hecho, la nueva tabla periódica es la que aparece aquí, en el que, bueno, nos dice que la materia está formada por lo que se llaman los quarks y los leptones, y con estos objetos o subpartículas o partículas elementales, lo que podemos es formar toda la materia que se conoce. Además de estos partículas elementales, existe una serie de partículas también, pero que son bosones, es decir, que tienen spin entero en unidades de H barra, y estos son los mediadores de las interacciones. ¿Cuántos tipos de interacciones tenemos? Pues existe la gravitacional, existe la electromagnética, existe la fuerza débil y, por último, la fuerza nuclear o fuerte, aunque hay una teoría, que después veremos quiénes son los que lo originaron, que se hace una teoría que se llama la teoría electrodébil, que unifica las interacciones electromagnéticas con las interacciones fuertes. Hablar de todo esto es realmente muy extenso, entonces voy a tomar una rama o una línea que sería la línea de las interacciones débiles para, pues, hablarles acerca de los descubrimientos de los átomos. Sería muy interesante ver la línea de las interacciones fuertes, pero me voy a restringir debido al tiempo. Entonces vamos a considerar qué son esto de las interacciones débiles. Básicamente lo que uno tiene es un neutrón. ¿Qué es un neutrón? Un neutrón, pues, es una partícula que se encuentra dentro del núcleo y que puede decaer, emitir electrones. Y bueno, queremos hablar un poco de esto de las interacciones débiles. La radioactividad, que tiene que ver con esto de interacciones débiles y fuertes, pues fue descubierta por Becquerel en 1896 con una sal de uranio.
El premio Nobel de 1903, recordar que creo que empezó en 1901 o 1900, se lo empezaron a dar a Röntgen, también se lo dan a los Curie, a Pierre y a Madame Curie. Y bueno, pues a Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad espontánea, y la otra parte se dividió en dos partes, se la dan a los Curie, ¿verdad? Por pues, sus, como dice, sus extraordinarios servicios a estos fenómenos descubiertos por Becquerel. Es interesante que hasta donde yo sé, la primera persona que obtuvo 2 premios Nobel es precisamente Madame Curie. El otro se lo dieron, fue un premio Nobel en química en 1911. Es un dato que me pareció interesante y después mencionaré algunas cosas relacionadas con esto. Aquí la cita, no la voy a traducir, me parece bastante pues agresiva, de este señor Ettore Majorana, que tiene una vida complicada, misteriosa, pueden ustedes ver por ejemplo en Wikipedia. Pero bueno, no solo a Madame Curie le dieron un premio Nobel, sino también a una de sus hijas, ¿verdad? Junto con su esposo, Frederick Joliot. Es también interesante que es como una dinastía de premios Nobel. Por otro lado, Rutherford, 3 años después del descubrimiento de Becquerel, estudia esta sal y descubre que hay 2 distintos tipos de radiación, una que se absorbe rápidamente, que él le llamó radiación alfa, y otra que es más penetrante, que le llamó la radiación beta. Estudios, de hecho, posteriores demostraron que los rayos alfa son núcleos de helio y que la radiación beta son electrones. El electrón lo descubrió J.J. Thomson, es también una historia que se puede hablar muy interesante, pero no me voy a meter en ello, aunque sí voy a ver otra parte de, por ejemplo, la antimateria del electrón o el positrón. Después veremos eso. En fin, de hecho, Rutherford se le conoce como el experimento de Rutherford, pero Rutherford diseñó o pensó en un experimento que llevaron a cabo Geiger y Marsden, donde concluyó que la carga positiva de los átomos deben ser neutros, tienen electrones, deben tener protones o carga positiva, pero esa carga positiva él descubrió con el experimento que él concibió, debería estar contenido en una parte muy pequeña en lo que ahora llamamos el núcleo. De hecho, no es extraño que le dieran el premio Nobel en Química en 1935 a Ernst Rutherford, pues por todas sus investigaciones. El premio Nobel en Física en 1935 se lo dan a James Chadwick porque descubrió el neutrón. Es lo que Majorana nos decía, bueno, si se hubieran pensado un poquito más, los Joliot-Curie se hubieran dado cuenta que descubrieron el neutrón. De hecho, el neutrón fue descubierto en 1972 y es un partícipe, una partícula que se encuentra en el núcleo del átomo. Toda esta cuestión de la radiación tiene que ver con grandes figuras. Por ejemplo, Fermi recibe el premio Nobel en Física en 1938 y Pauli lo recibe en 1945. De hecho, él pues descubrió el principio de exclusión de Pauli. Con él pudo explicar cómo deberían ser los átomos, cómo deberían de estar los electrones. Y bueno, esto finalmente condujo a lo que se llama la estadística de Fermi-Dirac, que ha sido algo muy importante. Hay otra estadística que se conoce como la estadística de Bose-Einstein y eventualmente hablaré un poquito al respecto. De hecho, Pauli introduce para los efectos de la radiación beta, que es uno de los de la radioactividad, perdón, olvidé mencionar que además de la radiación alfa y beta, después se descubrió la radiación gamma, que es básicamente radiación electromagnética de alta energía.
Pero al pensar sobre la teoría de interacciones débiles, o cómo debería funcionar, que de hecho fue una teoría que establece Fermi, y que al parecer no le hicieron muchos casos cuando empezó, postuló la existencia de lo que se llama el neutrino. El neutrino, de hecho hablaré un poco, pero seguí la cronología de los premios Nobel, que no corresponde a la cronología a la cronología histórica. Y déjenme volver aquí para que tengan un poco la idea de qué estoy hablando. Lo que tenía es que, digamos, la interacción débil de un neutrón, se emitían electrones, pero de hecho la idea es que el neutrón se convertía en un protón, que es el que tiene carga positiva, el neutrón es neutro, se emitía el electrón, que aparece aquí, pero además se tenía un neutrino. Y esta fue la hipótesis que hizo Pauli. De hecho, me voy a saltar la cronología que tengo aquí de premios Nobel y voy a empezar por esta, porque el neutrino es una partícula muy difícil de detectar, pero de hecho este señor Rines y Cowan, que aparece a su lado derecho, a Cowan no le dan el premio Nobel por el descubrimiento del neutrino porque ya había muerto, y entonces lo dan a Rines, pero juntos hicieron este descubrimiento. Y por otro lado, aparece el mismo premio Nobel, se lo dan a este señor Pearl por el descubrimiento de lo que se llama la partícula tau o el leptón tau. Después hablaremos de esto. De hecho, teniendo lo que es el electrón, existe el descubrimiento del positrón. Después alguien descubre el muón en rayos cósmicos, el mismo de hecho que descubre el positrón. Después veremos esto cuando veamos la parte de mecánica cuántica, si tenemos oportunidad de llegar a ella. Y la partícula tau fue como un leptón, pero que todavía tenía mayor masa. Eso tiene que ver con el modelo estándar. Por otro lado, el premio Nobel de 2002 se lo dan al señor Davis, que tiene una historia muy interesante de cómo detectó los neutrinos que provenían del Sol, y a la gente, este señor Koshiba, que es uno de los que trabajaba con el Super Kamiokande y el Kamiokande, y a Giacomi se lo dan por cuestiones de rayos X. En 2015 se lo dan a Kajita, que bueno, director del Super Kamiokande, y a McDonald por lo que se llama el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos, que de hecho muestra que los neutrinos deben tener masa. Había un problema con el experimento de Davis, que de acuerdo a la teoría de Bakal, un amigo suyo y colaborador, debería de haber más neutrinos que los que detectaba Davis, y una de las hipótesis es precisamente esta oscilación de los neutrinos. En la actualidad, digamos, el neutrón que aparece hasta abajo de su lado izquierdo está compuesto por un quark up y dos quarks down. Interacciona y da origen a un protón, que es el que aparece arriba del lado izquierdo, es decir, los quarks, el del medio, si ustedes ven, el quark down, no se quedó igual, el quark que está hasta la derecha down cambió a un quark up, y eso produce un protón, y se emite un antineutrino, en este caso del electrón, y un electrón. En el experimento del Kamiokande a mí me parece muy interesante, porque en una de las nubes de Magallanes que se encuentran, las puede uno observar en el Polo Sur, se detectó una explosión de una supernova. Del lado izquierdo aparece antes de la explosión supernova, del lado derecho pues ya explotó.
Y la idea es comparar, ¿verdad?, las distintas luminosidad. Es decir, cuando hay la explosión de una supernova, pues esta produce una gran cantidad de luz. El punto importante que quería mencionar es que en el Super Kamiokande se detectaron los neutrinos que venían de la supernova 1987A. Y bueno, esto fue algo muy importante. Además, hubo otros experimentos que detectaron los neutrinos provenientes de esta supernova. Este es el Super Kamiokande. Y bueno, esto les da una idea del tamaño que tiene. De hecho, detectó 12 antineutrinos. ¿Cómo se detectan estos neutrinos o antineutrinos? Pues es una historia interesante. Entonces, fíjense ustedes aquí, bueno, lo están reparando. Entonces, todo está lleno de focos que detectan lo que se llama la radiación de Cherenkov, y esto está metido en agua. La idea es que si viene un neutrino, pueda chocar con las moléculas de agua y hacer que romperlo, por decirlo así, y lo que sucede es que las partículas salen con velocidades muy altas, los desechos de esa colisión, y producen un tipo particular de radiación que se llama la radiación de Cherenkov. En 1958, pues les dan precisamente a Cherenkov y otros dos, ¿verdad?, por precisamente el descubrimiento y la interpretación del efecto Cherenkov. Déjenme ver si... Bueno, yo creo que me voy a saltar este video. Voy a poner un poquito del video. La idea es que se puede detectar se detecta en los reactores nucleares. Y eso se utiliza en el Super Kamiokande para detectar a los neutrinos. Me lo voy a saltar. Esto es, ve en escala, lo que tienen ustedes es el detector de neutrinos en Sudbury, Canadá. Del lado izquierdo pueden ver ustedes las dimensiones del aparato que se utiliza para detectar neutrinos. Y bueno, con eso termino la parte que tiene que ver con una ojeada a las interacciones débiles. Tengo 6 minutos, entonces voy a hablarles a ustedes rápidamente de la mecánica cuántica. El punto es el siguiente: ¿cómo puedo yo describir los átomos? Si uno lo describe en términos de lo que se denomina mecánica clásica, que son las ideas, digamos, de Newton y de modelos, pues que podría uno pensar bastante apropiados para escribir la materia, pues resulta ser que uno está condenado al fracaso en muchos casos. En otros no. Y la mecánica cuántica es una disciplina difícil. Feynman, un premio Nobel por la teoría de la electrodinámica cuántica, lo que nos dice es que si uno piensa que la entiende, pues realmente no la ha entendido. Hay muchas citas alrededor de esto. Los problemas algunos que dieron origen al nacimiento de la mecánica cuántica, pues fue la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y los espectros de Bohr. De hecho, Bohr tiene un modelo de átomo precisamente para explicar los espectros, perdón, pero ahora el modelo, digamos, es muy primitivo comparado con la teoría actual, que es precisamente la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría que describe a los átomos. Bueno, voy a saltar esto de los fenómenos. En la radiación del cuerpo negro, mejor si lo digo, que de manera breve consiste en el estudio de la radiación en equilibrio con la materia, Planck introduce el concepto del cuanto. En el efecto fotoeléctrico, resulta cuando un metal se ilumina con radiación de alta frecuencia, radiación ultravioleta, y entonces se produce una corriente de electrones. Aquí Einstein interpretó la radiación de alta frecuencia
como compuesta de paquetes o cuantos, y esta es la idea incipiente del fotón. Por otro lado, los espectros de los gases también se refieren a las líneas de emisión o absorción de los átomos y moléculas. En un momento las muestro. Y Bohr supuso que en el átomo los niveles de energía de los electrones no pueden tomar cualquier valor, estos están cuantizados, y con eso explicó los espectros, ¿no? Los experimentos, algunos de los experimentos claves, pues está el de Röntgen, que descubre los rayos X, Becquerel, que ya hablamos, el descubrimiento sería la radioactividad, Thomson descubre el electrón, Rutherford el núcleo, Anderson pues descubre la antimateria, Chadwick, ya hablamos de él, descubre el neutrón, y varios, entre otros Anderson, descubren el muón. Anderson es el que descubre la antimateria. Por los desarrollos teóricos, pues tenemos a 1900 a Planck con el cuanto, a Einstein con el fotón, el corpúsculo de luz, a Bohr con el modelo atómico, a de Broglie con el electrón como una onda, a Heisenberg con la mecánica matricial, junto con otros, y Jordan y, no recuerdo el nombre del otro, Born, y Schrödinger con su mecánica ondulatoria. Planck recibe el premio Nobel en física en 1918, Einstein lo recibe en 1921 y dice por sus servicios a la física teórica y en especial al descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico, pero en este año de 1905 están los trabajos del movimiento browniano, que ya hablamos un poco de Einstein, del movimiento browniano y la explicación de Einstein. También está la teoría especial de la relatividad y, por supuesto, el efecto fotoeléctrico. Cualquiera de estos trabajos le hubieran dado el premio Nobel, por eso se le denomina el año espectacular de la física, por decirlo de alguna manera, a 1905. Aquí están, digamos, los espectros. La idea es que si uno hace pasar una descarga por un tubo que contiene hidrógeno, entonces los átomos se excitan y al desexcitarse emiten luz, pero la luz no es un espectro continuo, un espectro como proviene del Sol, sino se tiene un espectro de líneas características, y me gusta la idea de que estas líneas características son como las huellas dactilares de los elementos. Entonces pueden ver ustedes que hidrógeno, helio, neón, sodio y mercurio tienen distintas líneas espectrales. Voy a saltar esta parte. En 1932 le dan a Heisenberg el premio Nobel. En 1933 se lo dan a Schrödinger por su ecuación de Schrödinger. Esa es la que aparece hasta arriba en azul, o abajo en negro en la notación de Dirac, la notación de brackets. Y abajo de esta aparece la ecuación de Dirac, la postula, es una ecuación relativista, y como resultado de eso, Dirac predice la antimateria. Abajo de eso aparece la detección de la antimateria, es decir, del positrón, que es la antipartícula del electrón, descubierta en los rayos cósmicos por Anderson, quien de eso fue en 1932 y recibe el premio Nobel en 1936. Y finalmente el premio Nobel de 1933 es conjunto, al igual que de 33, y se lo dan a Anderson y Hertz. Por otro lado, de Broglie pensó que... Bien, tengo que concluir. Pensé, voy a tomar 5 minutos más. Si no está permitido, por favor, díganme a los organizadores. ¿Puede seguir, profesor? 5 minutos, está bien. Muy bien, gracias. Lo que necesite. Gracias. Y bueno, de Broglie pensó que si la radiación podía verse como una onda, es una forma de decirlo, o como corpúsculo, que es la idea del fotón, es decir, Einstein también Compton, entonces los corpúsculos como el electrón podrían tener propiedades ondulatorias. Y de hecho se descubre lo que es la difracción. Bueno, está el fenómeno de difracción de luz, pero después se descubre el fenómeno de difracción de electrones. Y de hecho, Davis y Thomson reciben el premio Nobel por
este descubrimiento. Hay videos que se pueden dar. Max Born obtiene el premio Nobel en 1954 por sus trabajos en mecánica cuántica y en particular da la interpretación estadística de la función de onda. Otra cosa que conviene decir es que Einstein no estaba de acuerdo con la mecánica cuántica, pero produce, en base a lo que se llama el entrelazamiento cuántico, entanglement en inglés, dice que hay una acción espeluznante a distancia. Esto se conoce como la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, pero en trabajos recientes esto tiene que ver con lo que llaman la teletransportación cuántica, que hay varios videos al respecto. Hay muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, no voy a entrar en el detalle. Después de la teoría relativista del electrón, debido a Dirac, se desarrolló la electrodinámica cuántica. Aquí en 1965 se lo dan a Tomonaga, Schwinger y Richard Feynman. Esto es muy importante, en mi opinión. Este es el señor Bardeen. Shockley es el iniciador del Silicon Valley. Y Brattain es el experimental. Y ellos produjeron el transistor. Les dan el premio Nobel en 1956 por el transistor. Y Bardeen en 1972 recibe también el premio por la teoría de la superconductividad. Es la única persona que yo conozco que haya recibido 2 premios Nobel en física. Aquí tengo, digamos, a la izquierda uno de los fenómenos se descubren en 1986 los superconductores de alta temperatura y básicamente uno puede poner a flotar imanes. Ya se puede hacer sin utilizar temperaturas bajas, pero no tengo tiempo para mostrarles. Vamos a seguir adelante. En 1969, Gell-Mann recibe el premio Nobel en física por el modelo de los quarks. Y hay premios Nobel que reciben por el comportamiento, por el descubrimiento de los quarks. El premio Nobel en 2013 se lo dan a Englert y Higgs por la propuesta del mecanismo de Higgs que finalmente se descubrió en el CERN, en el Gran Colisionador de Hadrones. Y bueno, termino simplemente dejando nuevamente la nueva tabla periódica de los elementos. Y con esto termino entonces mi presentación. Muchas gracias por su atención.